Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo bien, amigo Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, y por supuesto a todos quienes se conectan a esta hora de la noche. Ya está la gente reclamando puntualita. Dice Mauro, tranquila, people, tranquila. Que ya estamos con Mauro para conversar, para analizar. A la gente le gusta particularmente, Mauro, el diálogo, más que la entrevista, porque lo hacemos ahora con Tamara Hidrobo, te cuento. Nos está yendo muy bien. ¿Sí la conoces? Chévere, pero por supuesto, mi gran amiga Tamara, así que le envío un abrazo enorme a la distancia allá en Holanda. Sí, sí, nos está yendo muy bien, la gente también, desde el lado, como ella siempre lo recalca, desde el punto de vista feminista, todo el diálogo con ella se maneja así, y a mí me parece bacán, porque es un ingrediente que hace falta, ¿no? ¿Qué dices tú? Qué chévere. Hace falta mucha educación en ese sentido y me alegro mucho que lo estén haciendo ahí con Tamara, así que felicitaciones, de Sí, verdad. particularmente los jueves. Muy bien, vamos Mauro directo a la vena, justamente revisando hoy que me habían quedado dos fragmentos de la entrevista, de la super hiper entrevista del señor Carlos Vera, que me gustaría también tu impresión acerca de este cambio, ¿no? De este Vera distinto, ¿no? Vimos a un Vera insultando, portándose grosero con un trabajador que terminó renunciando, ¿ah? No es nada sencillo. Y luego vemos un Vera tranquilito, sumiso. Yo en son de broma, poco más le decía, pegue, presidente, pegue, dele duro. Mauro. Mira, yo creo que respecto de esta última parte que tú mencionas, hay dos Carlos Vera. El Carlos Vera que trata de una manera y que es un tipo de persona con sus trabajadores o con quienes trabajan en su proyecto comunicacional o los que dependen de la empresa con la que él trabaja. Y hay otro Carlos Vera totalmente distinto, que es el que entrevista al presidente de la República, Ajá. al banquero, al empresario, al magnate Guillermo Lazo. Y creo que eso se evidenció a todas luces, al punto que si uno contrasta los momentos y los contextos, al sonidista poco más y casi le cae a puñetes, pues Claro. porque no se encendía el audio, no tenía retorno, en fin, yo no entiendo muy Un bien pequeño desfase de audio. esas cuestiones ya tecnológicas, operativas, tú las conocerás más desde el mundo de la producción audiovisual, en Ajá. fin, pero con Guillermo Lazo hasta le soportó, yo diría que hasta improperios, pues porque por debajo le dijo ignorante, pues o sea, Así no le es. dijo así frontalmente, pero cuando le dijo usted de administración pública no sabe nada, le Sí, dijo. no importa su opinión, dijo. Claro, su opinión no importa. Se portó grosero cuando le habló de las consultas y le dijo a mí de las encuestas y le dijo a mí me importa un pito las encuestas. Y por último, hasta le habló con tanta convicción en temas geográficos, hablando, Convencido, ¿no? convencido. No quiero decir la frase, pero ya te puedes imaginar. Eh, enérgico, pero convencido de lo que decía. Y le corregía pues geográficamente, diciéndole que ese lugar al que se refería estaba en Zamora Chinchipe cuando había estado en Morona Santiago, en fin. También le quiso sacar parada con el tema de la mensualidad, entre comillas, que percibiría una mujer que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema y claro, hablaba con tal nivel de convicción, porque mira, si algo le reconozco a Lazo el día de ayer, Ya. es que creo que es la entrevista desde que es presidente de la República que más firme, más convencido le noto de lo que decía. Claro que el Aunque sea mentira. convencimiento, claro, a eso voy, claro que el convencimiento no es sinónimo de verdad, pues, ni el convencimiento tampoco es sinónimo de conocimiento. Porque fíjate tú que cuando quiso hablar de las mujeres en condiciones de pobreza y extrema pobreza, se atrevió a lanzar una cifra que a todas luces es descabellada, pues dijo que diariamente sobreviven, dijo él, con $20 diarios. Lo que él no sabe, y esto evidencia que él vive en una especie de burbuja, en un castillo de marfil del cual no sale, lo que él no sabe es que hay aproximadamente 4,5 millones de ecuatorianos que sobreviven diariamente con $2 con 80 centavos, Ajá, casi son tres. aquellos que viven en condiciones de pobreza, y una buena parte de esa población
viven en condiciones de pobreza extrema, Ujú. lo cual significa que sobreviven diariamente, no con los $2.80, sino con $1.40. Chuta. Datos del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que pertenece o es un órgano adscrito a la presidencia de la República, al gobierno nacional, datos actualizados a junio de este año. Pero claro, el presidente dijo que $20 por 30 daba $200 mensuales, cuando pues en la práctica eso da 600. Y ahí uno no deja de preguntarse, oye, este man como banquero, ¿cómo sabría hacer las cuentas? O Es sea, que, por eso es que gana, porque las ve chuecas. seguramente. Y lo que O sea, pasa es se que equivoca, pero siempre contigo, pues no se equivoca con él para darte un por vuelto de supuesto. más, El sino man para que calculó de ustedes lunes a viernes equivoquen. nomás, pues no. 2, 4, 6, 8, 10, no, ni aún así, ni aún así. Tremenda equivocación, tremenda el asunto que obviamente vimos con el señor Carlos Vera, pero que aunque la gente no haya visto, creo que es importante, ¿no? Porque sí, yo estoy totalmente de acuerdo que ya eso se volvió, de hecho lo reconoció el presidente y dijo, esto es un show, esto es un teatro, porque estaba muy altanero, ¿ah? No sé, Mauro, si de pronto fue la primera indicación que le haya dado Seminario, el nuevo secretario de Secretario de comunicación. Comunicación. No Pero sé, que es un buen profesional, hay que me dicen que decirlo. tiene muy buena hoja de Yo, vida. yo la verdad nunca lo he tratado, pero he leído sus artículos, sus reflexiones, sus ideas, sus pensamientos, las que él las publicaba. De hecho, tiene un blog muy interesante y debo reconocer que yo en lo personal, reitero, nunca lo he tratado personalmente, pero yo tengo una muy buena impresión de él en cuanto a sus conceptos, a sus conocimientos. Ojalá los pueda plasmar, no dependerá solo de él, sino que dependerá de lo que le dejen hacer dentro del Claro. gobierno. O sea, tú sabes que dentro del régimen hay una dinámica muy distinta. O sea, si los chicos ultralibertarios de la Fundación Ecuador Libre lo cercan y le hacen cargamontón y le celan ante los ojos del presidente, pues será muy difícil que él pueda hacer algo. Entonces, ojalá le dejen trabajar y lo más importante, que aquí hay que tener claridad y tú lo sabes mejor que yo. En comunicación se puede informar, se puede comunicar lo que existe, lo que en verdad se hace, lo que se gestiona, lo que se ejecuta. No se puede comunicar lo que no existe. Ujú. Y si es que el gobierno no hace obra pública, si no ejecuta política pública, si no mejora tangencialmente, materialmente las condiciones de vida de la población, amigo mío, ni aunque le traiga al Papa Francisco de secretario de comunicación, no va a poder inventarse por lo que no existe, porque la gente ya no come cuento luego de casi 18 meses de gobierno, me explico. Totalmente. La gente quiere ahí ver, palpar, sentir que están mejorando sus condiciones materiales. Y te cuento que este asunto de este sentimiento del ciudadano fue al inicio del gobierno, porque esta es otra cosa que el presidente Lazo no supo leer y lo reconoce. Dice que básicamente cuando él entra es como un shock, ¿no? Como un golpe de realidad. Lo dice en la entrevista, que la realidad es distinta a lo que él vivió cuando era candidato. La gente, cuando él empieza, le salten peticiones porque ya venía el país complicado, ya estaba jodido. Moreno aupó mucho el asunto. Entonces, el presidente tampoco es que nos puede venir a decir es que déjenme ver cómo hago. Ya sabía a dónde se estaba metiendo, aunque parece ser que ahora descubrimos que lo reconoce y que no es así. ¿Qué opinión te merece? Dime, Mauro. Hay dos cosas que ayer me hicieron mucho ruido en mi cabezota, que dijo el presidente Lazo. Una, que él reconoció que una cosa, en pocas palabras, dijo que Sí. una cosa es ser crítico, ser opositor de un régimen y ver las cosas desde fuera. Pero que otra muy distinta es llegar a gobernar, y él utilizó una palabra que a mí me quedó zumbando en el A ver oído. si que me acuerdo. Él dijo, es un proceso donde uno se educa Ah, sí. ya gobernando. O sea, yo realmente me sorprendí de esto primero porque qué bueno que haya dicho esto para que reconozca que fácil es hacer Eso es oposición, facilísimo. llamar a las banderas negras para que te llenen las chiris acá en Quito, pedir que el gobierno se caiga, pedir que poco más y se incendie la capital cuando Moreno le ganó y no pudo justificar el supuesto fraude, en fin.
es fácil criticar desde fuera, ¿no? Y actuar con ese aire de impoluto, de perfección absoluta. Entonces, por un lado me agradó, para que su propia gente se dé cuenta que una cosa es con guitarra y otra con violín. Pero lo que sí me preocupó al mismo tiempo de esa declaración, oye, es que el hombre estuvo 10, 11, 12 años en campaña, pues. Claro. Y que diga que recién ahora que ya está en el ejercicio del cargo, esto le ha servido para educarse también sobre, llamémoslo de alguna manera, las técnicas de Estado, la administración pública, es preocupante, pues. Y Claro. la gente en medio de la crisis que estamos viviendo no le va a aguantar, pues, no le va a aguantar esto. Y lo otro, cierro solo con Ya, esto, dale. él dijo una frase muy parecida a la de Lenín Moreno. Lenín Moreno dijo, no hay tal mesa servida. Él dijo el día de ayer, en cambio, si mi memoria no me falla, encontré el escritorio totalmente descompuesto o algo así mencionó. Entonces, mira, parece que la retórica se repite, también los malos chistes, también los justificativos, también los pretextos. Dios los crea y ellos ni pendejos se juntaron, dice el viejo Sí, 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 Adán sí. popular. Y es importante seguir analizando el discurso presidencial porque esto se hace en todos lados y el presidente Lasso no puede ser la excepción, a pesar de que me dio la impresión, bueno, no impresión, lo dijo claramente, que tiene una trinca con la comunicación. Mira cómo cambia todo, ¿no? Mira cómo cuando era opositor estaba del lado de la comunicación que Correa afectaba, ¿no? Que Correa criticaba o que Correa respondía, porque Correa era respondón y quería responder todo. Entonces Lasso era el defensor de esa prensa. Y en un momento Vera le saca un artículo y le dice, pero si usted me dice que está todo bien, ¿por qué tenemos estos artículos donde se reporta del sufrimiento de una persona por falta de medicina? Y el presidente dijo, esto le hace daño al país. Me están arrinconando. Los medios de comunicación escandalizan, fue el término. Escandalizan. Usted es escandaloso, Dios. El adalid, el portaestandarte de la libertad de expresión, cuestionando a los medios hegemónicos que tanto lo ayudaron para llegar al poder, porque ellos fueron un puntal indiscutible para que él esté sentado en Carondelet, y eso hay que decirlo, ¿sí? Hoy, sujetos y objetos de la crítica del presidente de la República, y de una crítica que bordea la intolerancia, porque que él diga a nivel nacional que esas noticias escandalizan, en pocas lo que nos está diciendo entre líneas es que él quiere que únicamente informe lo que a él le agrada, o lo que a él le parece bien, o lo que le hace loas al gobierno, no lo que le cuestiona al gobierno. Pero más grave de eso es esta burbuja, esta atmósfera en la que vive el presidente. Él quiere que no se informe la realidad, pero vivimos en medio de una realidad lacerante, una realidad que es incontestable, una realidad que es inocultable. Aunque salgan a decirnos que supuestamente han invertido 13,000 millones de dólares en el sector social, pero ayer también cae en otra contradicción, pues el presidente confunde inversión social en gasto corriente. Y él dice que inversión social también son los sueldos de médicos, de profesores. Es una barbaridad. Lo cual es totalmente absurdo. O sea, eso es una cuestión de administración pública elemental. Salarios no son parte de los proyectos de inversión. Proyectos de inversión implica infraestructura, mejoramiento de las capacidades institucionales del Estado para poder garantizar derechos, capacidades sistémicas, infraestructura hospitalaria, educativa, carreteras, hidroeléctricas. Eso es infraestructura y proyectos de inversión, ¿sí? Más no salarios para servidores públicos, que sin duda alguna es fundamental. Cuidado, así que claro, aquí lo necesitan y podría ser empleo, ¿no? Fundamental los salarios de médicos, de policías nacionales, de maestros, de todos los servidores públicos, del registro civil, etcétera. Pero eso no representa proyectos de inversión. Entonces, claro, él hace toda una sola masa, y seguramente su equipo le dijo esto, claro. Y él asume que todo lo que gasta también en salarios, en servidores públicos del sector social, entonces también es o representa proyectos de inversión, lo cual evidentemente es equivocado. O sea, hizo todo un champús
y yo le recomendaría que el presidente lea el Código Orgánico de Finanzas, de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, porque realmente está confundido totalmente en este sentido. Y otra cosa también, ¿no? Que cuando yo escuchaba eso decía, des en cuenta cómo tiene el concepto el presidente de la República en ese sentido, que básicamente te está diciendo agradece como un patrono, ¿no? Como estos jefes turros, agradece que te estoy pagando el sueldo. Ese sueldito, ¿cuántos no querrán estar atrás de ese sueldo? Deberías más bien pagarme, porque a mí me ha tocado de esos, deberías pagarme porque estás aprendiendo aquí. Parecía eso, parecía el gobierno diciendo los sueldos son inversión y quiero que se represente de esa manera. Por eso lo dijo y por eso sacó este cálculo. Lo que podría ser sí es empleo, Mauro, ¿no? O sea, podría entrar en la categoría de, si es que es un hospital nuevo, generación de empleo, eso sí. Mira, Nelson, yo te digo, el presidente vive en una atmósfera totalmente alejada de la realidad. Yo a veces hasta creo que sufre de disonancia cognitiva, es decir, vive en un mundo paralelo, en una historia que solo su mente y la de su entorno han construido, porque la realidad del país es totalmente distinta. Y perdón que aquí cuente una experiencia Por personal de favor. índole familiar. Una tía mía está atravesando momentos muy críticos de salud en la ciudad de Riobamba. Ella está internada en el hospital del IES, del Seguro Social. No es culpa del personal que le atiende, ojo, esto quiero aclarar de antemano, de pronto uno de ellos nos está escuchando esta noche y va a pensar que es contra ellos lo que voy a mencionar, de ninguna manera, Yeah. más bien como sobrino, y es una tía que ha sido para mí como madre, ¿sí? Y yo muy agradecido y toda mi familia con lo que hacen los servidores, el personal médico, administrativo, sanitario del IES, no solo con mi tía, sino en general con todos los pacientes. Pero es tal la calamidad, es tal el abandono del sistema de salud pública y del sistema de seguridad social en general, que los servidores te envían a comprar desde las cuestiones más elementales. Sigue Y pasando. esto ya lo vivimos cuando mi abuela, que en paz descanse, estuvo internada y falleció en el hospital de IES. En esa ocasión nos mandaban a comprar, perdón por lo que voy a decir y que no suene a grosería, desde los pañales que mi difunta abuelita tenía que utilizar. Claro. En el caso de mi tía, el día de hoy, igual. Las cuestiones más elementales que tú dirías, oye, pero eso tengo hasta en el botiquín de mi casa. Debería haber en el ¿Cómo es hospital. posible que no tengan eso aquí? Repito, no es un reclamo al personal del ISSSTE, porque ellos finalmente hacen lo que pueden con lo que tienen y con lo que les provee el Estado. Pero lastimosamente, las altas esferas, de ellos sí es la responsabilidad de quienes dirigen acá en la ciudad de Quito el Consejo Directivo del IES, de quienes están en el gobierno nacional, del propio presidente de la República. Totalmente. Dicen, mira, en otra realidad, en otra dimensión, ellos no aterrizan y esto le hace mucho daño no al régimen, al país, porque nuevamente se sigue caldeando una olla que cuando explota, entonces los primeros en quejarse son ellos, porque dicen por qué protestan, por qué salen, los desestabilizadores, los tirapiedras, etcétera, sin darse cuenta que nadie en su sano juicio protesta o exige algo por un acto de locura, sino más bien por un legítimo derecho. Y ya está pasando, ¿no? Ya está ocurriendo nuevamente. Quiero saludar a Fernando Rivera que dice, ratalazo, dice, no sabe lo que es 20 por 30, dijo que era 200, cuando no es así. Bueno, ya lo habíamos comentado. Muchas gracias, mi querido amigo, por eso. Mauro, está pasando. Se han terminado el diálogo de las mesas. Casualmente escuchaba y lo decía que qué tanto daño le hace al país cuando Lasso le vuelve a echar la culpa a Leonidas, aún sin cerrar las mesas de diálogo. Bien podría decir Leonidas, ¿cómo es posible que diga eso? Pues ahora no quiero firmar nada, porque la entrevista fue ayer y hoy se cerraron. Cuando le dice que 280 millones se llevó Leonidas. Y en son de chantaje al sector de la transportación, que bien podría hacerlo a los pacientes, como tu familiar y como muchos que están padeciendo, le falta poco al presidente decir, lo que pasa es que Leonidas con su paro me corchó el recurso y con su subsidio me corchó el recurso que era para salvarle la vida a usted. Oye, le dijo eso al transportismo, le dijo, es que no puedo hacer más porque Leonidas se llevó la plata.
Siempre encuentra un justificativo para Siempre. incumplir su palabra. Nuevamente voy a hacer mención a ese libro que alguna vez yo te mencioné aquí, ese libro que fue muy famoso durante algunos Ah, años, sí, la culpa es de de la vaca. autoayuda personal, este de La culpa es de la vaca. Yo creo que se lo leyó a la perfección, o sea, de arriba para abajo el presidente Lazo y tal vez de su libro de cabecera, porque siempre alguien tiene la culpa para incumplir lo que ofreció, lo que prometió, a lo que se comprometió. Y mira, yo creo que aquí en este punto, creo que bien debemos reflexionar no sobre el perjuicio económico que, entre comillas, generó la movilización y las protestas de junio, sino que aquí deberíamos reflexionar invirtiendo este hecho. ¿En qué sentido y a qué Dale. me refiero? ¿Por qué no le preguntamos al mismo presidente Lazo y a su equipo por qué son tan mal llevados? ¿Por qué esperaron ¿Y por qué que se den permitieron? las Claro. movilizaciones para luego sentarse a conversar y plantear y ejecutar las famosas mesas técnicas de diálogo que el día de hoy terminaron? ¿Por qué esperaron que el movimiento indígena, campesino, que los obreros, que los sectores populares del país se movilicen para luego de 18 días de paro, ahí sí decir, no, 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 conversemos, dialoguemos? ¿Por qué esperaron que ocurra todo eso para ahí sí plasmar una metodología de diálogo? ¿No les parece, amigos, amigas que nos están escuchando, que lo mejor habría sido evitar la convulsión social, Claro, por darse a supuesto. dialogar como ahora lo hicieron y nos habríamos evitado todos los perjuicios que el propio presidente Lazo argumenta se generaron como resultado de las movilizaciones? Pero no, eso no dice el presidente, él solo se justifica y lo que demuestra es que él quería ejecutar la política pública, si es que había algo de política pública, a patadas. Y que fue tan mal llevado que espero que existan 18 días de movilizaciones para ahí sí sentarse a dialogar y que hoy terminen esos diálogos. Lección no solo para él, sino para todos los políticos. Primero dialoguemos, luego tomemos cualquier decisión. ¿Y qué tan mal le hace también tener a personajes como Vera que de una u otra manera lo apoyan, lo respaldan? Por ejemplo, diciéndole a Leonidas ayer que escuchaba terrorista y golpista. O sea, terrorista y golpista en televisión, con el presidente, con el grupo que están cerrando las mesas de diálogo y Lazo no dijo nada. Mira, es la viva expresión y representación de la intolerancia mediática y también de la soberbia de quien tiene un micrófono y tiene un espacio importante, hay que decirlo, en los medios de comunicación tradicionales en su momento y también ahora en otros espacios tal vez regionales o digitales. Pero es una pena que se exprese así de un dirigente social que aunque Claro. no coincida con él desde su perspectiva ideológica, no merece ser tildado con ese tipo de epítetos. Ya quisiera yo ver si es que a él el propio Leonidas Issa le devuelve los insultos No he y visto lo eso, ¿ah? ¿Eh? etiqueta. Por eso te digo, ya quisiera ver cómo reaccionaría si es que le devuelve con los mismos epítetos o los mismos insultos. ¿Te das cuenta lo que es que le tilden a alguien de terrorista? En este país se ha naturalizado el uso de ese término Y es grave. de forma tan ligera. A cualquiera que protesta ahora es terrorista. Oye, terroristas son los de Al Qaeda, como el extinto Osama Bin Laden, que se comió 3.000 personas con 2 aviones que secuestraron y estrellaron contra las Torres Gemelas un 11 de septiembre, allá en Estados Unidos. Terroristas es el Estado Islámico, ISIS. Terrorista es Hezbollah, allá en Medio Oriente. Terroristas eran en España, se me va el nombre en este momento, los que promovieron el atentado de Atocha en Madrid, o que se asumía que eran ellos, pero finalmente se descubrió que no se me va este rato el nombre. Terroristas en Colombia, de pronto los grupos irregulares que fueron catalogados como tal, de pronto, no sé, pues el ELN, los que ponen coches bombas, terroristas era Sendero Luminoso en Perú, Claro. pues ponían coches bombas y asesinaban a civiles. Terroristas de Estado eran pues los que aupaban a Pinochet en Chile.
terrorismo de Estado, los grupos paramilitares en Colombia, pues los que mataban a los líderes sindicales, a los líderes campesinos, indígenas, bajo el esquema este de los falsos positivos en el gobierno de Uribe. Eso es ser, pues, terrorista. Pero no aquí, alguien que sale a protestar, terrorista, terrorista. O sea, yo creo que hay que ser más riguroso con el uso de los términos y hay que ser más respetuoso con el que piensa diferente. Claro. Repito, no coincido para nada con el señor Bar, pero yo nunca le tildaría así, pues. O sea, yo nunca le etiquetaría bajo ese tipo de palabras. Y ya sé que algunos me van a decir, ay, cuando Correa le decía tal o cual cosa, sí, pero ya salgamos de esos argumentos. Y además yo nunca le escuché a él decir, pues a alguien decirle terrorista, ¿verdad? O sea, no, el man era más a la pero si es que acaso se le fue la lengua, que en algunos momentos sí se le fue ciertamente, o sea, yo creo que el justificativo no puede ser, pues, es que como él trató así, entonces yo voy a tratarte el triple de mal de lo que él dijo. O sea, ya basta, o sea, salgamos ya de esas cuestiones. Definitivamente no se sale. León a Guzmán, saludos desde Nueva York. Nelson Mauro por informar con veracidad a los migrantes. Acá gran apoyo, dice, para Correa, para Glass, hasta la victoria siempre. Esteban siempre nos envía porque le gusta que yo termine así con hasta la victoria siempre. Mi querido Mauro, gracias siempre por estar con nosotros en este espacio, por compartir, por analizar, por cuestionar siempre lo que ocurre en la política nacional. Tus palabras para despedirnos. No, agradecerte a ti, querido Nelson, por el espacio de todos los jueves y por supuesto a nuestra audiencia. Este espacio ya se ha hecho una sana costumbre y me alegra que nos sigan, que nos sintonicen y bueno, pues que ojalá me puedan seguir igual a través de mis redes sociales, lo que siempre les pido a los que aún no lo hacen, en mi cuenta de Twitter, @maurandinoe. Si no tiene cuenta de Twitter, les invito a que se creen una, porque ahí también es un espacio importante de disputa. Oye, si yo me pondría a leer todo lo que me escribe la trolería del régimen, oye, yo estaría pero con el hígado, no lo hagas. pero no les doy chance y cuando a veces leo, yo saco todo eso corriendo y haciendo deporte, así que ahí uno se deja todo eso. Síganme igual en mi cuenta de Facebook, en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa y en mi cuenta de TikTok y de Instagram como Mauro Cabezón Andino. Yo, por ejemplo, para todos, perdón. Yo, por ejemplo, Mauro, ahora que tú dices que, por ejemplo, tú ves ese tipo de cosas, te da coraje y sales corriendo y sacar el estrés, yo también salgo corriendo a calentar el arroz con un huevito frito. Mauro. Muy bien, muy bien. Usted cocina y lava los platos para sacarse el estrés. Un buen plato, un calentado así, de arroz. La ocasión en que ya nos veamos personalmente, le lanzo un desafío. Tenemos que salir a hacer algo de deporte, así sea unos 2 o 3 kilómetros. Por favor, tenemos que correr. Te lo acepto, pero no jalo, pero te lo acepto. Por favor, al menos 2 o 3 kilómetros. Yo corro 10 kilómetros de 10 a 2. Ya, ¿y desayunas arroz con huevo, no? No arroz con huevo, pero sí unos huevitos, un cafecito. Pero no eres de los que desayuna arroz, no. No, sí. La verdad que no. Es que si es que uno que se pierde. Es que yo en la universidad, ¿sabes qué me mandaba? Yeah. En la casetita que estaba al lado de mi universidad pública. Yo estudié en la Universidad Nacional de Chimborazo, orgullosamente, allá en Miribambe. Fui presidente de FEUE de mi universidad, a mucho orgullo. Ahí sí saco pecho, Y había una casetita donde vendían unos secos de carne y unas guatitas. Esa es la época que perdí la línea, porque todos los días me mandaba un mixto de seco de carne con guatita y doble granada, como diríamos en mi tierra. Doble huevo. Así que todos los días, hermano, pero ya no ahora, porque a esta edad ya toca cuidarse, hermano, ya toca cuidarse. Bueno. Nos vemos, Mauro. Chao, chao. Un abrazo enorme. Un saludo para todos. Bueno, yo sí trato de cuidarme.